del Señor. Lucas capítulo 17 nos habla el Señor acerca de este pasaje muy especial. Y es el pasaje cuando 10 leprosos se encuentran con Jesús. 10 leprosos vienen desde lejos porque no podían estar cerca de Jesús, y allá está la esperanza que ellos tienen. La enfermedad de la lepra era algo terrible. Muchas veces nosotros hemos escuchado este pasaje, pero pocas veces nos hemos identificado con los leprosos. Si nosotros estudiamos la historia, sobre todo en la misma Biblia, entendemos que desde el principio hay instrucciones acerca de este grupo de personas que contraía esta enfermedad que para muchos era una maldición, una enfermedad crónica en la cual no había cura. Y en ese tiempo encontramos nosotros que ya la Escritura nos dice lo que había que hacer con aquellos que contraían esta enfermedad. En el libro de Levítico, capítulo 13, los que quieran seguir la palabra del Señor con sus Biblias lo pueden hacer. Levítico capítulo 13, los primeros 8 versículos nos habla del método para examinar la lepra, puesto que, como en estos días también, cuando alguien contrae una enfermedad, se le hace un diagnóstico, un examen. Hoy se extirpa un pedazo de tejido, es una biopsia, y se analiza en un laboratorio para determinar si hay una enfermedad o no de este tipo. Hoy no estamos en los tiempos antiguos en donde había lepra en muchos lugares. Se ha erradicado, podemos decir, en casi todas partes del mundo, pero en este tiempo era muy diferente. Y dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 13 que habló Dios a Moisés y a Aarón. Y él les dijo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Entonces, el diagnóstico lo daba el sacerdote. El sacerdote analizaba la piel para ver, de acuerdo a lo que el Señor instruía, que ese sacerdote iba a mirar la piel en el cuerpo. Podemos decir que el sacerdote funcionaba ahora como un oficial de salud pública, en donde él dictaminaba o diagnosticaba si era lepra o no. Nosotros miramos que la Escritura es explícita en relación a la enfermedad. En Levítico capítulo 13, versículo 9 al 44, se amplía más todavía sobre el diagnóstico de la lepra. Y específicamente dice que será el sacerdote el cual tendrá la misión de examinar y de dictaminar si es lepra o no. Ahora, el resultado de la lepra, versículo 45 y 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará, escucha bien, vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Oh, hermanos, me gustaría que cada uno de nosotros entendiera lo que
realmente era esta enfermedad y la maldición, o podemos decir, el sentir que había en el corazón de un diagnosticado ahora con lepra. Tenía que rasgar sus vestidos. Cuando se presenta en cualquier lugar iban a ver vestidos rasgados. No podía llevar cubierta su cabeza, tenía que llevar su cabeza descubierta. Y cuando estuviese cerca de gente, él tenía que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Como diciendo: no choquen conmigo, no se acerquen, no me toquen, soy leproso. Era realmente aterrador. Dice que tenía que habitar fuera del campamento, como diciendo fuera de los muros. De toda ciudad que había muros, que son los límites para entrar a la ciudad, estos tenían que habitar fuera. Y en algunos lugares se hicieron cuevas en donde vivían bajo tierra y los familiares por hoyos les tiraban comida. Pero no podían acercarse a la gente, tenían que estar lejos. Es muy difícil, hermanos queridos, poder entender a un leproso cuando nosotros decimos: no hemos tenido lepra. Cuando nosotros vamos, les pido que me disculpen, pero son fotografías reales de lo que es la lepra. Cuando nosotros tenemos una pequeña herida en un dedo, una pequeña cortadura, nos molesta, pero la piel se va regenerando y pasan unos días y ya no tenemos el dolor, ya la herida se ha curado. Esto es totalmente contrario. Hay una infección en la piel que empieza ahora a carcomer los dedos, salen manchas en el cuerpo. Partes del cuerpo, diferentes áreas, se van secando, se van pudriendo. Es triste ver cómo una piel comienza a descomponerse con un olor, con algo terrible que lleva en el cuerpo una llaga en donde usted puede tomar la medicina que quiera o la hierba, el agua, lo que le aconsejen. Pero no hay cura. Tuve la experiencia de tratar enfermedades en California. No eran lepra, pero eran enfermedades parecidas, en donde habían llagas en la espalda de una ancianita que metíamos paños con medicinas adentro de su espalda porque había un hoyo que se iba agrandando. Y todas las mañanas, al curarla, sacaba esos paños llenos de pus. Un dolor. Me gustaría que cada uno de nosotros entendiéramos que no solamente era el dolor físico. Podemos decir, algunos lo diagnostican y dicen: no sienten dolor, se va perdiendo la sensación de dolor. Pero es el dolor interior de perder tu familia, de perder tus amistades, de perder tu vida normal, de no poder nunca más ser una persona que pueda presentarse en un lugar público. Por el contrario, tengo que ir gritando: soy inmundo, con mi piel, quizás mis manos, mi cara quizás tapada, para que no se vaya cayendo esos pedazos de piel de mi cuerpo. Es terrible, una enfermedad terrible. Y lo que la palabra del Señor quiere llevarnos a eso, eran 10 leprosos que estaban lejos de su familia, 10 leprosos que sufrían todos los días su enfermedad, su soledad, su angustia, y pensar, porque muchos de nosotros somos afectados en nuestra mente por las cosas que suceden, y algunas veces no podemos dormir tranquilos porque pensamos: ¿qué va a pasar conmigo? La depresión es una de las enfermedades más grandes que hay hoy día, más aterradoras también, porque está aquí en la mente. Y ellos pensar en su vida, en su futuro. ¿Qué futuro? ¿Qué esperanza?
no había cura. Y si nosotros vamos a la Escritura, a la palabra del Señor, tenemos un ejemplo en un hijo que habló con su padre y le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y ese hijo se fue. Y cuando estaba ya y había gastado todo cuanto tenía, la Biblia nos habla de este caso también, que quiero relacionarlo con los leprosos. Dice que estaba él con hambre y ni siquiera podía comer la comida que era preparada para los animales. Y en ese estado bajo, en ese estado perdido, en ese estado destruido, él dice, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen abundancia de pan? Dice que él decidió volver. Pero lo que me llama la atención, y en esta foto pueden ver ustedes, cuando el padre lo estaba esperando, ¿y qué es lo que dijo ese padre? Dijo: mi hijo estaba muerto. Y ese es el estado en vida de un leproso, muerto. Y ese hijo pródigo estaba muerto. Dice: mi hijo y estaba muerto. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Podemos decir: yo no he experimentado la lepra, pero la lepra es comparada al pecado. Y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Y en este mundo, dice la Escritura, que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, el martillo de Dios golpea y da un veredicto y dice Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muertos, sin esperanza. Nuestra piel era carcomida por el pecado y éramos llevados nosotros por un camino a la muerte, a la separación, a la soledad, porque ese es el premio mayor de estar lejos de Dios. Muchos presentan el infierno con un diablo, con sus diablitas en un trono. La Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero ese no es un lugar donde hay un reino, es un lugar de tormento. Y lo peor de ese lugar no es el fuego que nunca termina, sino la separación de Dios. Y Jesús en la cruz lo gritó. Cuando Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, no se refería a un Jesús que tenía miedo. Se refería a un Jesús que siempre había estado con el Padre y nunca se había separado. Pero Él sabía que el ir a la cruz y el cargar con tu lepra, con mi lepra, con la lepra de todo el mundo, el Padre no podría estar con Él, y la aflicción en el corazón de Él pensaba en ese momento: tendré que separarme de mi Padre. Y Él lo gritó en la cruz cuando siente esa separación y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como diciéndote a ti y a mí que lo peor del infierno no es el fuego, sino estar separados eternamente de Dios. Pero un día el Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista, cuando lo vio por primera vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el antídoto que viene para curarme de esta lepra. No más separación, no más soledad, no más gritar: soy inmundo, soy inmundo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para lavar y limpiar de todo pecado. Por eso que nosotros muchas veces no entendemos este pasaje, porque no nos ponemos en el lugar de esos leprosos. Pero esos leprosos tenían todo un mundo, una vida destruida, sufrimiento. Piensen ustedes, si estuviesen en ese lugar, tú, hermano, que tendrías que dejar a tus hijos, tu esposa, y estar por años lejos de ellos, sin tocarlos, sin sentirlos.
Y resulta que allí va pasando Él, el que tiene poder para sanar a los enfermos. Y lo miran, claman a Él. Nuestra única esperanza. Dice que la fe viene por el oír. Escucharon hablar de este médico divino que podía hacer cosas gloriosas. Y Jesús ni siquiera les dijo son sanos. Él los vio a la distancia y les dijo esto de Levítico: vayan y preséntense al sacerdote. Como diciendo, vayan al sacerdote para que Él los examine. Cuando Jesús dijo esta palabra, algo comenzó a pasar en sus cuerpos. Las células, la piel, el tejido que estaba dañado. Y empezaron ellos a mirar sus manos. También la memoria viene. Mi hijo, mi esposa, mis nietos, mi familia. Una bendición maravillosa. Tan solo dijo un hombre: di tu palabra y mi siervo será sano. Jesús, con el poder de su voz, sanó a 10 leprosos instantáneamente. Gloria a Dios. Y cuando esto ocurrió, cada uno pensó. Muchas veces nosotros decimos: no, ellos fueron de inmediato al sacerdote porque era, según la ley, la aprobación para que pudiesen entrar otra vez a la sociedad. No sé si mi imaginación es diferente, pero yo tengo en mi mente que pensaron en su familia y ellos fueron corriendo a ellos para mostrarse, para que vieran sus manos, su rostro sano completamente. Cada uno salió corriendo para donde estaba su corazón, pero hubo uno que quedó detenido y empezó a mirar sus manos. Y ese miró a la distancia, aquel que estaba allá, tocaba su piel. Quizás también quería salir, pero dice que se corrió a los pies de Jesús, se tiró. Gracias, gracias Jesús, gracias, gracias. Y aquí viene la pregunta de Jesús. ¿No eran 10? ¿Sabe usted lo que dice este porcentaje? 1 de 10. Quiere decir que no tenemos nosotros algo en nuestro corazón que se llama gratitud, que aflore fácilmente. Nos olvidamos de las bendiciones. Por eso, hermanos, para entender este pasaje bíblico, tienes que sentirte perdido primero, que no había en ti ninguna oportunidad, que no había ningún doctor de este mundo que pudiese sanar tu enfermedad y que tú ibas camino a la muerte, pero mientras estuviera en esta tierra ibas a sufrir, ibas a estar solo. Porque este hombre valoró lo que Jesús había hecho, porque recordó cada momento de sufrimiento y él volvió a los pies de Jesús. Nosotros nos llamamos cristianos. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Dios dio un mensaje a una iglesia y era una queja de Dios. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese leproso que vino corriendo a los pies de Jesús muestra gratitud, y ese era mi primer día, un 5 de marzo de 1980, cuando Él me dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Apenas podía dormir en la noche, quería que llegara pronto la mañana para salir por las calles a hablar de este médico divino.
de este Jesús que vino a mí para sanarme, para perdonarme. ¿Cuántos días dediqué? ¿Cuántos años dediqué? Pero muchas veces el amor, la gratitud empieza a decaer. Como es tan usual en nosotros. Hermano, ¿cómo conquistaste a tu esposa? No le diste una flor, no le dijiste una palabra de cariño, no le compraste un chocolate. ¿Lo sigues haciendo? ¿Lo sigues haciendo como los primeros días? Mi amor, en inglés dicen dulce corazón, miel. Y pasan los años y ahora es chanchita, perrita, vieja, bruja. Cambia. En nuestra vida cotidiana todo cambia. Pero ¿cómo está nuestra gratitud con aquel Cordero de Dios que vino del cielo para dar su vida a la cruz del Calvario, para sanarme a mí y a ti de tu lepra? La gratitud no es algo que aflore en nuestra vida, pero hubo uno que vino a este mundo y es lo que tenemos que tener nosotros como ese único que vino para darle gracias. Nosotros tenemos que vivir para alabar a Dios. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Él, o Él fue creado para la gloria mía. Preguntamos siempre, ¿es Dios tu fin o tu medio? Señor, dame esto y yo haré esto otro. La Biblia dice, alabadle porque Él es Dios. Debemos de tener siempre gratitud con aquel que vino del cielo y dio su vida en la cruz por nosotros. Para terminar, quisiera decirte que hay un cuadro en la Biblia de un mar, el Mar Rojo, y hay dos lugares. Una orilla en donde el pueblo de Israel está con Moisés, está escapando de Egipto y se acabaron los caminos, no hay más caminos y está el pueblo frente al mar. Y en la otra orilla, el pueblo de Israel con Moisés están en el otro lugar y Dios fue el que les dio la victoria. En esta orilla es la orilla de la murmuración. ¿Por qué nos sacó Moisés de Egipto? Estábamos mejor allá, eran mejores las ollas de Egipto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Una orilla de descontento, una orilla de murmuración. Que tenemos nuestras ideas y de pronto examinamos a todos están mal, yo solo estoy bien, mi idea es la mejor. Una orilla de murmuración, de descontento. Pero la Biblia nos habla de que Dios le dice a Moisés, toca las aguas. El ejército egipcio venía tras el pueblo de Israel. Y Moisés obedece a Dios y toca las aguas y se abre un camino. Porque Dios tiene poder para abrir caminos donde no los hay. Y su poder afirma las aguas y pasa Israel en seco a la otra orilla. Y cuando llegan allá, dice que los egipcios dijeron, vamos, sigámoslos. Y se meten también por esa carretera que había abierto Dios. Pero en el medio de ella dice que Dios manda cerrarse las aguas y destruye al enemigo de Israel. Y acá hay una mujer, no un hombre, y muchas mujeres, porque la Biblia dice, y todas las mujeres siguieron a María, la cual saca el pandero y comienza a alabar a Dios. María y todas las mujeres comienzan a alabar a Dios porque Dios fue el que libró a Israel. La gratitud.
Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿en qué orilla estás tú? ¿Estás en la orilla de la murmuración, de la queja, de la incertidumbre? ¿O estás en la orilla del haber recibido la bendición de ser sano de la lepra, del pecado? Estás en la orilla de que Dios te salvó, te llamó por misericordia. Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Yo era triste, perdido, angustiado. Todos los consejos de mi padre, de mi madre, no pudieron cambiar mi corazón. Pero un día este Cristo bendito vino y dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo te invito para que busques ese camino y si lo has hallado, mantengas la gratitud como aquel ex leproso que vino a los pies de Jesús para decirle gracias. Gracias, gracias. Invito, si hay algún hermano que todavía no conoce lo que es ser libre de esto tan terrible que es la lepra del pecado, para que venga Jesús, porque Él todavía tiene poder para cambiar la vida del hombre. Su sangre tiene poder para lavar y limpiar de todo pecado. Si quieres venir a Jesús, te invito. Y también invito, si hay alguno que quiere venir a los pies de Jesús y decirle gracias, lo invito al altar del Señor para que nos pongamos como aquel leproso que vino para decir gracias a Jesús, reconociendo lo que era y dando gracias a aquel que tuvo misericordia de él. Si quieres venir, hermano, te invito en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar todos. Inclinémonos, como dice su palabra, de rodillas delante del Señor. Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor. Hoy me llaman el pastor, el hermano, Don. Pero, Señor, estábamos perdidos, muertos en delitos y en pecados. Estábamos alejados, Señor, no teníamos ninguna oportunidad para poder ser felices. Íbamos, Señor, en esta vida con nuestras ropas rasgadas y quizás, de cierta forma, diciendo nuestro estado inmundo, inmundo. Pero maravilloso fue ese día cuando saliste a nuestro encuentro. Cuando viniste, Señor, y nos llamaste. Cuando, Señor, nos elegiste, Dios mío, para hacernos tanto bien. Cuando descendió sobre nuestra vida una gotita de esa sangre que tiene poder, y tu voz a través de tu Espíritu Santo dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Oh Señor, ayúdanos. El porcentaje es tan bajo en este párrafo bíblico, así como lo es actualmente. Pocos son los agradecidos, pero permítenos, Señor, en este templo, en esta iglesia, que podamos, Señor, estar delante de ti, dándote las gracias por habernos sacado, Señor, Dios mío, de ese estado en donde solo había sufrimiento, tristeza y angustia. Gracias por este don inefable. Gracias por darnos esta salvación tan grande y ayúdanos a mantenernos, mi Dios, anunciando, dando a conocer a otros de este doctor divino. Pedimos tu bendición y que tu palabra haga vida en cada corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.